Buenas tardes. Inicio mi grabación del taller 1 dentro de las prácticas de la materia de morfofisiología animal. Existen 4 tejidos con características propias que le permiten a cada uno poder realizar distintas y complejas funciones especializadas en el organismo de animales pluricelulares. Estos son tejido epitelial, tejido conjuntivo o conectivo, tejido muscular, tejido nervioso. El tejido epitelial está formado por células fuertemente unidas entre sí y con mucha matriz intracelular entre ellas. Se clasifica en 2 tipos: epitelio de revestimiento y epitelio glandular. El epitelio de revestimiento recubre y protege la parte externa del cuerpo y tapiza las cavidades como la boca y conductos internos como los vasos sanguíneos, vías respiratorias. En general carece de capilares sanguíneos, pero puede tener terminaciones nerviosas. Se clasifica en 3: en simple o monoestratificado, en pseudoestratificado y en estratificado. El simple o monoestratificado está formado por una sola capa de células. Recubre órganos o cavidades internas como el endocardio, endotelio de los vasos sanguíneos, pleura, etc. El pseudoestratificado está formado por una sola capa de células, aunque parece formado por varias debido a que las células tienen diferentes longitudes y presentan su núcleo a diferentes alturas. Es característico en vías urinarias y bronquiales. Y el estratificado está compuesto por varias capas de células. La capa más profunda se encuentra en continua división, empujando las células nuevas a las antiguas hasta que van siendo eliminadas de la capa más superficial. El epitelio glandular está formado por células especializadas en elaborar sustancias útiles al organismo o en eliminar al exterior sustancias inútiles o perjudiciales. Las glándulas se clasifican en 3: en endocrinas, exocrinas y mixtas. Las endocrinas son aquellas que vierten su secreción a la sangre. La secreción de las glándulas endocrinas se denomina hormona. Son glándulas de este tipo la hipófisis, la tiroides o las suprarrenales. Las exocrinas segregan sus productos a conductos que vierten al exterior del cuerpo o a capacidades conectadas con el exterior. Son glándulas de este tipo las sudoríparas, las sebáceas y las salivares o el hígado. Las mixtas son aquellas que actúan a la vez como endocrinas y exocrinas. El ejemplo característico es el páncreas, que vierte la insulina a la sangre, y el jugo pancreático al tubo digestivo. El siguiente tejido es el tejido conjuntivo o conectivo. Son un grupo de tejidos muy diversos. Su función es de relleno, ocupando los espacios entre otros tejidos y entre otros órganos, y del sostén del organismo, constituyendo el soporte material del cuerpo. Están formados por células bastante separadas entre sí que se denominan con la terminación blasto, cuando tienen capacidad de división y fabrican la matriz intercelular, y con la terminación cito, cuando pierden la capacidad de división. Su matriz es de consistencia gelatinosa. Sus células características son los fibroblastos, que presenta además macrófagos, linfocitos y mastocitos. Según el tipo y densidad de las fibras tenemos dermis con abundantes fibras de elastina, tendones y ligamentos con predominio de fibras colágenas, los vasos sanguíneos con muchas fibras elásticas que en la dermis, y amígdalas y ganglios como el vaso que predomina la reticulina. Existen varios tipos de tejido conjuntivo o conectivo. Son ellos el adiposo, el óseo, el sanguíneo, que puede ser de tipo líquido impulsado por el corazón y las paredes vasculares, el cartilaginoso, el hematopéyico
y linfático. El tejido adiposo se localiza bajo la dermis, rodeando a órganos internos como el riñón y en el exterior de la parte central de los huesos largos, como la médula ósea, amarilla o tuétano. El tejido cartilaginoso está formado por una matriz muy rica en fibras de colágeno y elastina, gelatinosa pero más consistente que el tejido conjuntivo y en unas células específicas denominadas condrocitos. Hay tres tipos: el fibroso, el elástico y el hialino. El fibroso, de gran resistencia y rigidez, forma los meniscos y los discos intervertebrales. El elástico, de gran flexibilidad y elasticidad, presente en el pabellón auricular, bronquiolos, epiglotis. Y el hialino, que tiene pocas fibras y más sustancia intercelular que los otros dos, es más rígido y se encuentra en la nariz, en la tráquea y en las uniones de las costillas con el esternón. El tejido óseo está formado por tres tipos de células: osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, que son células encargadas de destruir el hueso para remodelarlo, y hay dos tipos: el esponjoso y el compacto. El esponjoso es la sustancia intercelular, forma tabiques que se entrecruzan como en una esponja, presente en el extremo de los huesos largos y en el interior de los huesos planos y cortos, alberga a la médula ósea roja. El compacto es la sustancia intercelular, se dispone alrededor de unos canales o conductos de Havers, por donde se extienden los vasos sanguíneos y los nervios del hueso, formando series de capas concéntricas. Este tipo de tejido óseo se encuentra en la parte central de los huesos largos y en la parte externa de los huesos cortos y planos. Tejido sanguíneo es un tejido conectivo cuya sustancia intercelular es líquida. Se encuentra en el interior de los vasos sanguíneos y tiene un papel importantísimo en el mantenimiento del equilibrio del medio interno. Representa entre el 7 y el 8% del peso corporal. Está compuesta por una parte líquida o plasma sanguíneo de un 60% del volumen, formada por agua, sales minerales, iones y abundantes proteínas, como el fibrinógeno, la albúmina o la inmunoglobulina. Cuando al plasma le quitamos el fibrinógeno, queda el suero. Una parte sólida, las células sanguíneas con 40% de volumen, las hay de tres tipos, como son hematíes, leucocitos y placetas. Los hematíes o glóbulos rojos contienen hemoglobina, proteína que contiene hierro y transporta oxígeno. Son los responsables del color rojo de la sangre. Son células bicóncavas, sin núcleo, alrededor de 5 millones por cada milímetro. Los leucocitos o glóbulos blancos son mayores que los hematíes, son esféricos y tienen núcleo. Se encuentran en cifras entre los 5.000 y los 10.000 por mililitro. Los hay de diversos tipos y su función es defender al organismo de agentes infecciosos. Las plaquetas son fragmentos de otra célula mayor. Se encuentran en número de 250.000 por mililitro y su función es formar el coágulo cuando se produce la rotura de un vaso sanguíneo para evitar la pérdida de sangre. Sus células son capaces de contraerse cuando reciben la orden de las células nerviosas y se relajan también posteriormente, dando lugar al movimiento. Las células que lo forman, denominadas miocitos o fibras musculares, contienen en su citoplasma gran cantidad de proteínas, actina y miosina. Existen tres tipos de tejido muscular: tejido muscular liso, tejido muscular estriado esquelético y tejido muscular cardíaco. El tejido muscular liso está formado por células alargadas y mononucleadas, controlado por el sistema nervioso autónomo o vegetativo, de contracción lenta, mantenida e involuntaria.
Se encuentra en la pared de los conductos internos, que son los vasos sanguíneos, el tubo digestivo y el aparato urinario. El tejido muscular estriado esquelético son células muy largas, multinucleadas y con bandas alternadas claras y oscuras, controlado por el sistema nervioso central. Su contracción es rápida y voluntaria. Se localiza en los músculos unidos a los huesos. Su función es movilizar el esqueleto y la mímica. El tejido muscular cardíaco son células muy cortas, ramificadas y con un solo núcleo. Tiene bandas claras y oscuras. Están controladas por el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Su contracción es rápida, involuntaria y automática. La zoometría estudia las formas de los animales mediante mediciones corporales concretas que nos permiten cuantificar la conformación corporal. Esta técnica se usa para medir a todas aquellas especies con pezuñas y cascos con el propósito de establecer su uso y otro tipo de factores como su etnología o algunos índices propios de su raza. A través del estudio de las mediciones corporales de un grupo de animales se puede llegar a obtener un grupo racial con una conformación definida para un fin productivo determinado, conocer la evolución de una raza, describir las tendencias de los productores sobre las medidas corporales que deben tener una raza, por ejemplo, aumentar o conservar la alzada, establecer el grado de relación que tiene una determinada medida corporal, como para bajar un sistema de alimentación específico, con alguna característica de interés productivo, por ejemplo, establecer la relación que guarda la anchura de la cadera con la facilidad del parto. Yo traigo unas medidas zoométricas en porcinos. Traigo el de las cerdas y el del macho. Está dado en centímetros y la voy a decir así. Las variables son longitud de la cabeza y debe tener un estándar de 34 centímetros, longitud de la cara de 18, ancho de la cabeza de 17, alzada a la cruz de 70, alzada a la grupa de 67, diámetro longitudinal de 86, ancho de la grupa de 25, longitud de la grupa de 17, perímetro torácico de 110 y perímetro de la caña de 19. En cuanto al macho, unas medidas zoométricas estándar son así también dadas en centímetros. La longitud de la cabeza de 37, la longitud de la cara de 21, el ancho de la cabeza de 19, la alzada a la cruz de 73, la alzada a la grupa de 65, el diámetro longitudinal de 86, el ancho de la grupa de 24, la longitud de la grupa de 19, el perímetro torácico de 105 y el perímetro de la caña de 18. Continuando con la exposición del taller 1, nos dice que cuáles son los planes topográficos regulares y los voy a describir de esta manera. Los planos es el plano craneal, es un plano de dirección que significa en dirección a la cabeza. El plano caudal es un plano de dirección que significa en dirección a la cola. El plano frontal es un plano vertical que divide al cuerpo en dos porciones anatómicas, en secciones dorsal y ventral. El plano ventral significa alejado de la columna vertebral o próximo a la parte inferior de la pared abdominal. Y el plano dorsal es un término de dirección que significa cerca de la columna vertebral. El plano medio o sagital es un plano imaginario que corta de la cabeza a la cola para dividir en dos mitades iguales, derecha e izquierda. El plano plantar hace referencia a la superficie caudal de las extremidades posteriores por debajo de la corva. El plano distal, lo que está más lejos de la raíz del miembro, y el plano proximal, lo que está más cerca de la raíz del miembro. Hablar del mejoramiento de ganado lechero es fundamental tener presente dos cosas: que el fenotipo es igual
al genotipo más el medio ambiente. ¿Qué significa esto? Es que para lograr una determinada producción de leche, o sea, un fenotipo, se debe trabajar continuamente en dos aspectos. El aspecto genotipo, que es la conjugación de genes, es el valor genético que tiene un individuo, es decir, la habilidad con que nace para producir leche. La mejora genética toma su tiempo, pero tiene la gran ventaja que se transmite de padres a hijos, o sea, de generación tras generación. Y el medio ambiente es la conjugación de factores climáticos y de manejo que dan la oportunidad para que se manifieste el genotipo. Los factores medioambientales, como digamos la alimentación, la sanidad, bioseguridad, etc., son de rápida aplicación sobre el individuo, pero no son transmitibles. En promedio y para producción de leche, la parte genética influencia en un 30%. Eso quiere decir es que se hereda de padres a hijos, y el medio ambiente un 70%. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, es decir, a través de generaciones, la genética, por ser heredable, se constituye en el factor decisivo del mejoramiento lechero, eso en el tiempo. De allí que el trabajo fundamental del genetista es identificar los animales, vacas y toros del más alto valor genético para producción de leche y utilizarlos como reproductores de la siguiente generación y así sucesivamente. De lo anterior expuesto se desprende que en la práctica se necesita efectuar en nuestra población de vacunos lecheros las siguientes evaluaciones fundamentales para poder ejecutar un programa de mejoramiento. Primero, una evaluación. Esta acción se realiza fundamentalmente con las hembras. Al ser la producción de leche una característica ligada al sexo, esto origina la necesidad imprescindible de contar en cada establo o país con un servicio de productividad lechera a fin de obtener las principales características de productividad de las vacas lecheras de la población. Las lactaciones estandarizadas servirá de base para efectuar las pruebas de performance de vacas y de progenie en toros, que nos permitirá obtener los valores genéticos para producción de leche en los reproductores. La filiación, ese es otro factor, la filiación. Al considerarse oficialmente que los reproductores deben ser de pedigrí, es decir, contar con su registro genealógico, este servicio debe tener presencia en las principales lecheras. La difusión, en la medida en que los reproductores del más alto valor genético para la producción de leche sean los más distribuidos, la transmisión del mejoramiento genético de una generación a otra alcanzará a una mayor población. En vacunos lecheros, desde la década de 50, se tiene un extraordinario aliado en la difusión del material genético de toros, cual es la inseminación artificial con semen congelado. Tiene la ventaja de permitir la mayor difusión de los toros seleccionados e incrementar la exactitud de la prueba de progenie al obtenerse una mayor cantidad de hijas. Hay 4 grandes grupos conformacionales del bovino de leche en orden de importancia. Son el sistema mamario, las patas, el compuesto corporal y su fortaleza. La ubre como parte más importante de la vaca de leche, siendo la primera característica de la vaca y más por la forma en que la se hace de izquierda a derecha de cola a cabeza. El tiempo estimado en la vida productiva de una vaca debemos conocer las curvas de producción láctea. En el primer parto de pronto dan buena leche, en el segundo y tercero mejoran, pero en el cuarto y quinto su producción lechera decrece. Es por esta razón que muchas veces no es bueno tener vacas añosas de años. Una vaca puede dar 9 a 10 partos, sobre todo con los cruces que hay en Colombia. En el país se tiene una longevidad muy buena. Se suelen dejar las vacas
que van a continuar produciendo el reemplazo de las terneras de la finca o las que van a ser sometidas a algún programa de donación para embrionarlas y pegar a otras vacas. Cuando nos encontramos con la ubre posterior, idealmente buscamos que sea muy alta, muy cercana a la vulva y muy ancha, ojalá cercana a los 15 centímetros. Posteriormente, siguiendo con los bovinos, se debe evaluar que el tamaño de los pezones, la profundidad de la ubre y finalizar con una evaluación del sistema mamario. El segundo filtro y en orden deberán ser las patas, las cuales están integradas por pezuñas, perfil lateral y perfil posterior. Este aspecto es el segundo componente más importante y más cuando se eligen vacas en países como Colombia, con terrenos donde los animales tendrán que pastorear día a día y desplazarse largas distancias hasta la sala del ordeño. Dentro de la explotación ganadera lechera, un pastoreo son totalmente necesarias con muy buenos sistemas mamarios y muy buenas patas, adicionalmente vacas que no flaqueen en defectos funcionales claves como la fortaleza en el pecho, profundidad corporal y siendo características fundamentales para la longevidad y productividad. Muchas gracias.